Buenas, ¿cómo están? De nuevo yo. Vamos con el video número 2 de la unidad 1 de Química UA21, ¿sí? Seguimos en la primera unidad, seguimos en el primer punto del primer parcial. Todavía estamos ahí, ¿sí? Contenidos elementales, todavía estamos empezando a entender cómo va esta materia. Y lo que vimos hasta ahora era la estructura atómica, el concepto de ion, también vimos la notación simbólica, vimos el concepto de carga, número atómico, número másico, todo en el video anterior de unos 12-13 minutos, ¿sí? En este video, esperemos sea más o menos de la misma duración, lo que vamos a ver son dos cosas muy claras, ¿sí? Vamos a ver los conceptos de isótopos, isóbaros, isoelectrónicos, y después de eso vamos a estudiar lo que se llama la configuración electrónica, ¿sí? Todo esto es fundamental para la unidad 1, seguimos viendo contenidos súper importantes. Entonces arranco con los conceptos de isótopos, isóbaros e isoelectrónicos. Estos conceptos casi siempre entran en el parcial. En el punto 1 generalmente aparece la palabra isoelectrónico o la palabra isótopo. Es muy raro, pero bueno, está en el programa, puede llegar a pasar que aparezca isóbaro. Pero generalmente aparecen isótopo e isoelectrónico, lo tienen que saber porque son palabras claves, ¿sí? ¿Qué significa isótopo? Bueno, isótopo son dos átomos del mismo elemento. Tienen que ser del mismo elemento, por lo tanto, mismo número atómico, mismo elemento, en este ejemplo puse cloro, ¿sí? Pero distinta masa, ¿sí? Fíjense que en la tabla periódica, a ver si se alcanza a ver, creo que no, pero para el cloro dice 35,45 de masa. Claro, ese número es un promedio, como yo les anticipé. Es un promedio entre ¿quién? ¿O entre quiénes? Entre todos los isótopos de átomos de cloro que hay en el universo, por decirlo de alguna manera, ¿está? Es un promedio, y el promedio da 35,45. Significa que debe haber algunos isótopos que tengan 35 de masa, debe haber otros que tengan 36, y es más, puede haber otros isótopos estables de 37 o 34 de masa, ¿sí? Voy a trabajar con estos dos casos. ¿Ven que es el mismo elemento, mismo número atómico, pero distinta masa? Pregunta, ¿a qué se debe que tengan masa diferente? Acá es cuando yo pregunto y en el aula normalmente me responden, pero bueno, no hay nadie, así que tengo que responder yo mismo, ¿sí? ¿A qué se debe que las masas son diferentes? Bueno, si tienen el mismo número de protones, pero tienen masas diferentes, es porque evidentemente tienen un número diferente de neutrones. Fíjense, 35 menos 17 me da 18 neutrones. 36 menos 17 me da 19 neutrones. ¿Estamos? Entonces, si tienen distinta masa es porque en sí tienen distinto número de neutrones. ¿Está? Bien. Isóbaros. Bueno, no es muy común, como ya les dije, que tomen isóbaros, pero es al revés. Es completamente opuesto a los isótopos. En lugar de ser mismo elemento, son distinto elemento. En lugar de tener distinta masa, misma masa. Muy fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, paladio y cadmio, ¿sí? Elementos raros elegí porque se me ocurrió, ¿sí? Tienen números atómicos diferentes, son distinto elemento, eso es obvio, ¿sí? Pero tienen misma masa. Yo elegí dos isótopos de paladio y de cadmio que tienen la misma masa. Entonces, al tener la misma masa, pero ser elementos diferentes, eso significa que estos dos entre sí son isóbaros. Por último, el más importante, o tan importante como isótopo, vamos con el concepto de isoelectrónico. Isoelectrónico. Ya nos damos cuenta que el prefijo iso, se me había ido de la cabeza, el prefijo iso significa lo mismo, ¿sí? Mismo, igual. Isoelectrónico, mismo número de electrones. Es muy fácil, ¿sí? Mismo número de electrones. Fíjense que en el ejemplo puse varios, puse más de uno, hasta podría poner 6, ¿sí? Si se me ocurriera, puedo poner 6, puse 4. Agarré con el neón, ¿sí? El neón tiene 10 electrones. ¿Por qué? Porque tiene 10 protones y no tiene ninguna carga, está en estado elemental, o sea que su número de protones es igual a su número de electrones, tiene 10. Entonces tengo que buscar algún otro átomo o ion, presten atención a ese detalle, que también tenga 10. Bueno, yo agarré al flúor, el flúor tiene 9 en estado elemental. ¿Qué pasa si gana 1? ¿Ven que tiene carga menos 1? Es porque ganó un electrón. Si tenía 9 y ganó 1, ahora tiene 10. Eso quiere decir que el neón en estado elemental y el flúor como anión monovalente son isoelectrónicos, porque ambos tienen 10 electrones. ¿Qué pasa con el sodio y el magnesio? Son isoelectrónicos los 4 entre sí, porque el sodio tiene 11 en estado elemental.
Si está formando un catión monovalente positivo y 1, significa que perdió un electrón. Tenía 11 y perdió 1, se quedó con 10 electrones. Los 3 son isoelectrónicos. Y me imagino que a esta altura ya lo entendieron, pero con el magnesio es igual. Tenía 12 protones, o sea, 12 electrones en estado elemental, pero perdió 2. Entonces se quedó con 10. Todos tienen 10 electrones en este caso. ¿Se entiende? Bien. Con esta explicación me parece que ya quedó claro el concepto de isótopo, isóbaro e isoelectrónico. Fundamental. Clave, sobre todo isótopo e isoelectrónico. Lo toman siempre. Siempre aparece. ¿Sí? Pasamos al siguiente tema entonces. ¿Sí? Dentro de este video también dije que íbamos a estudiar la configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera, la forma que tienen los electrones de ordenarse, de organizarse en distintos niveles y subniveles de energía alrededor del núcleo. Muy linda la definición que acabo de decir, pero no les dije nada, ¿sí? Bien, básicamente los electrones se van a ordenar de una manera particular, no hacen lo que quieran, se van ordenando en pequeños grupitos y grandes equipos, ¿sí? Los grandes equipos se llaman niveles de energía. Y tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Coincide con el número de filas, de periodos que nosotros tenemos en la tabla periódica. Y no es una coincidencia. ¿Está? Bien, entonces tenemos 7 niveles. ¿Por qué no es una coincidencia? Lo voy a explicar en el video que viene cuando veamos de lleno la tabla periódica. Pero ya es muy importante darnos cuenta que hay una relación, ¿sí? Bien. Dentro de cada nivel hay subniveles. Por ejemplo, en el nivel 1 tenemos un subnivel que es el subnivel S, ¿sí? En particular el 1S. Y el S es como un mini subnivel, un mini conjunto de electrones que solamente puede haber como máximo 2 electrones. ¿Ven que en S puede haber solamente 2 en todos los subniveles S? Después viene el subnivel P, que los subniveles P pueden tener 6 como máximo. Y los D pueden tener 10 y los F 14. Entonces, por ejemplo, en el nivel 3, ¿cuántos subniveles hay? 1, 2, 3. Como máximo, ¿cuántos electrones pueden ingresar en el nivel 3 de energía? 2 y 6, 8 y 10, 18. Como máximo pueden ingresar 18. Qué casualidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 columnas tiene la tabla periódica. Les digo estas cosas no para hacerme el misterioso, sino para que ya lo vayan pensando y en el próximo video lo puedan entender mucho mejor, ¿sí? Bien, entonces a partir de este cuadrito, esta famosa regla de las diagonales, o también llamada la regla de Pauling, nosotros vamos a poder armar las configuraciones electrónicas. Es decir, vamos a predecir cómo se van a ordenar y organizar los electrones alrededor del núcleo. Arranco con varios ejemplos, ¿sí? 5. Vamos con el nitrógeno. Nitrógeno sin ninguna carga, o sea que está en estado elemental. Tiene 7 protones, por lo tanto 7 electrones. Bueno, 7 electrones van a tener que ser ordenados de acuerdo a esta regla de las diagonales. Empiezo siguiendo la regla de las diagonales, de la flecha. Arranco por el 1s2. 1s2, después 2s2, después 2p. Pero ojo, porque yo ya puse 4 y tengo que poner 7 en total, me faltan 3 más. Entonces pongo 2p, 3. No pongo 2p6 porque no llego a tener 6. Y ahí termino con la configuración electrónica, ¿sí? Y fíjense que marqué algo ahí. Marqué algo que dice configuración electrónica externa, CEE. Esos son los electrones también llamados de valencia, que pueden intervenir en las reacciones químicas. Si yo pierdo electrones, voy a perderlos de ahí. Si yo gano electrones, los electrones que incorpore van a ir a parar ahí, a la externa. La interna no cambia nunca, ¿sí? La interna va a ser siempre esto. ¿Estamos? Entonces, si el nitrógeno, por ejemplo, gana 3 electrones, vamos a tener 3 menos de carga y vamos a llegar hasta 2p, 6, porque vamos a tener 3 electrones de más. ¿Está? Bien, ¿cómo se marca la configuración electrónica externa, que es lo que marqué ahí? Es muy fácil. A partir de la última vez que aparece el subnivel S. Entonces, la última vez que aparece el subnivel S es acá. De acá hasta el final va a ser la externa, ¿sí? Vamos con el segundo ejemplo. Magnesio sin ninguna carga en estado elemental. Ya esas palabritas van siendo más normales para ustedes. 12 protones, entonces 12 electrones en estado elemental. ¿Tengo que poner 12? Bueno, pongo 2, después pongo 2, después pongo 6 y después pongo 2.
Sigo la regla de las diagonales, la regla de Pauli. Y fíjense que terminé acá. ¿Cómo marco la externa? A partir del último subnivel S. Y el último subnivel S es 3S2. Esto nada más es la externa, ¿sí? 2 electrones ahí en la externa. Bien. Titanio, número atómico 22. Buenísimo, 22 electrones porque está en estado elemental. Volví a completar según la regla de las diagonales hasta llegar acá. La externa va a ser a partir del último S. Bueno, a partir del 4S2. Y después todo lo que sigue. Después hice exactamente lo mismo. Si quieren pueden practicarlo con el zinc, que tiene 30. Completé hasta llegar a 30. Y después hice lo mismo con el bromo menos. Acá es la primera vez con la que yo estoy trabajando, con un ion. No estoy trabajando en estado elemental como todos estos. Estoy trabajando con algo con carga. O sea que el bromo, ¿qué hizo si es menos 1? Ganó un electrón. O sea que de pasar de 35 electrones, al ganar 1, pasó a tener 36. Entonces, ¿cuántos tengo que poner en la configuración electrónica? Y bueno, tendré que poner 36. Y resulta que al final de poner los 36 llegué hasta acá. El último S es este. Entonces, esto es la externa. Pero fíjense que hay algo raro que pasó ahí. Yo taché al 3 de 10. ¿Por qué lo taché? Bueno, porque hay una reglita muy específica. Es como esa excepción a la regla. Es muy, muy importante esto porque lo toman en UA21. En química UA21 se toma mucho. Y es lo que yo les puse acá abajo. Si hay algún subnivel D o F, ¿sí? D o F, los de 10 o los de 14, D o F, completo. Completo es que tiene todo lo que puede tener. Si es D, tiene 10. Ya está completo. Y encima después yo tengo más electrones, entonces ese subnivel D no va incluido en la externa, ¿sí? Fíjense acá. ¿Tengo algún D o F completo? No, tengo un D pero incompleto. Listo, esta regla entonces ya sabemos que no aplica. Vamos a este. Por eso puse el zinc y por eso puse el titanio, ¿sí? Vamos a este. ¿Tengo un D completo? Sí, está completo. Entonces yo debería tacharlo. No, para tacharlo necesito que después hayan más electrones, ¿sí? Tener, por ejemplo, 4p1. Y ahí sí tacharía esto. Pero en este caso, como termina ahí, tengo que dejarlo. En el último, en el bromuro, bromo menos, ¿sí? Lo que tengo son 36 electrones. Bueno, me fijo en la externa. ¿Tengo un D completo? Sí, tengo un D completo. ¿Y después hay más electrones? También. Entonces se está cumpliendo esta regla. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si hay un D completo, ¿sí? Y hay más electrones después, acá hay 6 electrones, con uno solo me alcanzaría, si dijera 4p1 ya me alcanza y me sobra, para decir que este no se incluye en la configuración electrónica externa. ¿Está? Con esto aprendimos a escribir configuraciones electrónicas. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto sirve para muchas cosas. Les voy a dar un adelanto, ¿sí? Una de las utilidades de la configuración electrónica es la de ubicar a los elementos en la tabla periódica. Voy a arrancar, por ejemplo, con el zinc, ¿sí? La tabla periódica, lo van a ver en el próximo video, está ordenada en filas, fila 1, 2, 3, 4, que reciben el nombre de períodos, y en columnas, que reciben el nombre de grupos. Si hablan portugués, familias, bueno, acá le vamos a decir grupos. ¿Está? Buenísimo. Entonces, voy al caso del zinc, ¿sí? ¿En qué periodo está el zinc? Bueno, el zinc está acá. Si me fijo bien, está en el periodo 4. Fíjense que coincide con el numerito del último S. 4. Este numerito me dice que el zinc está en el periodo 4. Perdón, este de acá, ¿sí? Me dice que el zinc está en el periodo 4. Y este numerito, y me dice que el titanio está en el periodo 4. También el titanio está en el periodo 4, ¿sí? Este numerito me dice que el magnesio está en el periodo 3. Y el magnesio está en el periodo 3. Y este numerito me dice que el nitrógeno está en el periodo 2. Está en el periodo 2, ¿sí? Entonces ya con ese numerito, con el número que aparece delante del último S, que aparece en la configuración electrónica, me indica el periodo, el nivel de energía. ¿Está? ¿Y el grupo? ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, muy fácil. Voy a contar el número de electrones que hay en la externa. Arranco con el zinc. ¿Cuántos electrones hay en la externa? 2 y 10, hay 12.
O sea que el zinc debería estar en el grupo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caí en el zinc. Yo sé que no ven muy bien esto de la tabla periódica. Créanme, ¿sí? Está muy chiquitito, pero créanme. Caí en el 12. ¿Sí? Y si yo cuento el nitrógeno, que tengo 5 en la externa nada más. Bueno, 1, 2, 3, 4. Pero acá no hay nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Falla esta regla? No. En realidad, como acá no hay D, no hay ningún subnivel D, tengo que contar salteándome todos estos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y ahí caí en el nitrógeno. Entonces ven que esto ya sirve para algo, ¿sí? La configuración electrónica. Además sirve para predecir la probabilidad de reacción y cosas que tienen que ver con química un poquito más avanzada. Pero el video de ahora, este video que es la segunda parte de la unidad 1, era para que ustedes entiendan isótopos, isóbaro, isoelectrónico y la configuración electrónica, que es súper importante. ¿Estamos? Bueno, listo. Nos vemos entonces en el próximo video.